Bienvenidos al primer ejercicio de primera semana del Máster de Arquitectura Interactiva 2019. Como veis, empezamos con una pantalla de inicio, un pequeño menú, donde nos encontramos un poco el logo, la firma. En este caso no sé si va a ser la definitiva, pero por ahora nos sirve. Y encontramos el nombre del máster, primera semana, y encontramos un botón que le damos, clicamos en él y nos adentramos en ya la capa 3D. Hacer solo un primer apunte para la creación de una interfaz de usuario que nos permite pues, mantener nuestro logo firma, en este caso en la parte superior izquierda, y una pequeña frase aclaración de cómo moverse por la escena para ver cómo aplicamos y se cambian los diferentes materiales en la parte derecha inferior. Como veis, hemos creado, bueno, la escena nos venía ya definida. En este caso lo que nosotros hemos trabajado ha sido la aplicación de materiales en ella, un poco cambios, alguna modificación en la iluminación, sobre todo para ver cómo afectaba reflejos y cómo afectaba pues esto, la posición de la iluminación en los diferentes materiales y demás. Como podréis ver, yo he creado escenas un poco con materiales un poco futuristas o en todo caso con un poco no muy comunes. Me interesaba sobre todo esto, jugar mucho con materiales, he creado la mayoría de ellos, algunos de los que he utilizado son predeterminados que he modificado un poquitín, pero como veis, pues incluso he aprovechado las vitrinas para poner un poco este efecto como de agua, pues esto, para ver un poco cómo juegan material y cómo interactúa en la escena. He intentado que se vayan modificando los máximos elementos posibles. Vamos a ver 3 escenas diferentes aparte de esta. Y voy a empezar con ello. Le voy a dar clic a la letra A, nos va a enseñar este primer cambio. Es un primer cambio que, como os decía, bueno, pues se cambian bastantes elementos, como veis, pues tanto la columna, la pared, el suelo, la mesa, un poco las vitrinas, tanto el interior y el exterior. Y también, bueno, pues detalles como la pared al final, en este caso la tenemos sobre todo en dorado, antes la teníamos en azul, bueno, es un poco este tipo de reflejos, me gusta mucho, si veis, pues jugando con oro, hemos creado también pues, una textura para la pared, para igualmente darle pues un poco más de dinámica al escenario. Bueno, por las sillas no se modifican, he modificado el que venía de base, en este caso no le he puesto madera, le he puesto una especie de textura entre, sí, textura, bueno, intentaba ser un poco cuero, se aproxima, en todo caso, bueno, textura tela cuero, pero bueno, como vemos la escena se modifica completamente. Voy ahora a pasar a la siguiente, aplicando a la B, veis cómo cambia completamente, en todo caso, bueno, pues el suelo pues es un poco de mármol, igualmente para ver cómo jugamos pues, con los reflejos, las sillas, las columnas, veis que está completamente ambientado en un rollo un poco kitsch, retro, un poco con estos, bueno, pues con estas vitrinas en cristal, la mesa en cristal, estos cuadros así un poco con limón, la pared también, pues con un material un poco entre brillante que metalizado, que no, pues así con un pattern un poco retro. Me gusta un poco, pues esto, jugar con materiales. La verdad es que la creación de materiales me parece un mundo muy interesante y la verdad que las posibilidades son infinitas. En este caso aquí las columnas las tenemos un poco más en metal un poco viejo, así como ya oxidado. Y voy a pasar al último cambio. El último cambio es como un poco más Club Night, un poco más excéntrico, como veis. Mire, pues he usado también un material un poco como agua,
pero aplicado como así con un color un poco de entre chicle fluorescente para ver ese movimiento cómo le da, pues puesto las mesas también un poco con el mismo material que las sillas, esta especie de cuero tintado de rojo, las columnas han pasado a ser de madera, bueno, como vemos ahí al final, pues esta pared también ha pasado a estar en madera, una pared con un material impreso también que nos da pues, movimiento a la sala, al espacio. Y bueno, y ver pues un poco todos los reflejos. En este caso, como vemos, el suelo es un suelo metalizado en dorado, me parece materiales bueno, que permiten ver muy bien cómo se refleja en todo caso e interactúan con el resto de materiales. Así que bueno, esto es un poco la escena. Yo aquí os voy a dejar para que veáis un poco más. Voy a tirar para aquí, perdonad un poco. En fin, veis, como decía, pues ver un poco esos reflejos con el suelo en dorado me parece súper interesante y la verdad que, como decía antes, pues esto, la creación de materiales me parece todo un mundo por descubrir y donde realmente puedo pasar muchas horas, las horas pasan sin verlas. Bueno, esto ha sido todo para este primer ejercicio del máster. Espero que sirva de ejemplo para ver un poco cómo cambian materiales y cómo estos interaccionan en el espacio. Muchas gracias.